Bueno, mi nombre, Gabriela Fernanda de Postiglione. Soy odontóloga hace 36 años y como sufrí de ataques de pánico desde los 15 años, me puse a estudiar todo lo que había y más para poder salir adelante de esa, en ese momento se llamaba TARA. Después de muchos años apareció el trastorno de ansiedad. Pero bueno, desde los 15 años hasta el año 2013, tengo 60, así que hagan cuentas, buscando y buscando y buscando. Así que me formé con Enrique Corbera primero y a partir de estar con Enrique Corbera al año me sané, fui al psiquiatra que correspondía para esos trastornos. Y en el 2015 empecé a viajar a España. De no querer subirme en autobús, empecé a viajar a España a estudiar con Enrique Corbera y ahí lo conozco a Christian Beyer, que es mi profesor de descodificación dental. Em, para mí fue todo un hallazgo y fue maravilloso saber esto. Me fui a estudiar con él en el 2015, todo el año yendo y viniendo, pero me faltaba una parte, o sea, toda la parte de datos de los dientes es maravilloso, pero me faltaba ese tip de cómo ponerlo en práctica con mis pacientes en el consultorio, porque de nada sirve saber qué significa cada diente si no sabes cómo ponerlo en práctica. Entonces, como me había formado en PNL, en hipnosis y demás, empecé a ponerlo en práctica en mi consultorio. Y bueno, después en el 2019 me fui a vivir a España, estuve 6 años y medio y me volví cuando cumplí los 60 porque me harté de esperar la homologación, que nunca salió. Y el año pasado, en enero, dije, bueno, ya es hora de dar a luz Odontorigen, que fue mi sueño, y es mi sueño. En realidad esto no es una venta de cursos, sino es una búsqueda de odontólogos que quieran formar parte de una comunidad, como les dije a las chicas que ya han cursado el uno y el 2. Me interesa tener una base de datos para poder recomendar pacientes que me escriben de diferentes partes del mundo y que quieren hacer una consulta presencial, no online, que estén formadas y puedan atender la gente, ¿no? Mi sueño es ese, que sea una gran comunidad. Pero bueno, para todo eso hay que aprender y lo que hay en este bootcamp son los 3 niveles juntos, eh, porque es el aniversario de Odontorigen y dije, bueno, vamos a hacer una unión de los 3 niveles. Algunas de las chicas que están acá se van a sumar desde el día 1, aunque hayan hecho el 1 y el 2 para repasar, y van a hacer el 3. Así que bueno, vamos a estar todas juntas otra vez, si Dios quiere, cuantas más seamos mejor, porque necesito urgentemente una base de datos para poder derivar gente, porque no tengo. Tengo muy poquitos, la mayoría están aquí en Córdoba. De todas las chicas que están, la más avesada es Marta, que fue la primera de las. Yo también vivo en Córdoba, pero Córdoba, Veracruz, México. Ah, bueno, viste, acá son todas, la mayoría cordobesas. Bueno, Sonia Luis, Lizú vive en mi mismo edificio, somos amigas de toda la vida, pero ahora está paseando por Colombia, por Colonia, Uruguay, con su mami. Así que bueno, ese es el tema, ¿no? Buscar gente que pueda hacerse cargo de pacientes que yo no puedo. O sea, no me da para tanta gente y sobre todo si quieren presencial, ¿no? Ese es el tema. Así que bueno. Bueno, les voy a empezar mostrando un poco el tema de qué se tratan las clases, ¿no? Qué van a encontrar en las clases y que sepan que es odontorigen, ¿no? No es algo que yo haya fusionado con cosas, sino que es mi experiencia, mis estudios de descodificación dental y de bio, todo, ¿eh? Pero bueno, no es nada que yo haya inventado. Nadie inventó nada. Hay muchos profesores franceses, esto es de Francia, apareció en Francia por primera vez.
Así que me gustaría saber, tanto Rosalía como Sol, si le pasa a ustedes que tienen pacientes que les hacen los tratamientos como corresponde y de repente les fallan, ¿no? Que no tienen respuesta para darle al paciente. ¿Les ha sucedido, Rosalía o Sol? Hola, sí, sí, yo también he estudiado PNL Ujú. y sé más o menos por dónde va y por eso me interesó mucho. Y Sí, sí, a veces pues te quedas corto con los tratamientos, con las cosas, buscándole soluciones, la reincidencia o también verle el punto de que está conectado con una enfermedad y con una emoción y con un padecimiento que va más allá del diente. Sí, claro. obviamente sí, Lo que he pasa es que vivido. el diente es un futuro. El diente te va a dar exactamente qué es lo que le pasa. Y a partir de ahí vos vas a poder trabajar con esa persona. ¿Qué pasa con Odontorigen? No es que no necesitas al odontólogo, obviamente que sí, porque los tratamientos se hacen tal cual nos enseñaron en la universidad, pero lo que vas a conseguir es que no haya recidivas si la persona toma conciencia de lo que le está avisando la boca y que los tratamientos, por ejemplo, los de ortodoncia, sean mucho más rápidos que cuando uno toma conciencia de qué le está hablando la boca, ¿eh? Inclusive ayer vimos un caso donde Sonia encontró que había un problema de desgaste en el ATM y que tenía que ver con una persona que está sufriendo un duelo por separación afectiva y eso significa, la pieza que estaba en cuestión también significaba un tema de desvalorización como persona, como hombre, ¿eh? Entonces, hay mucha información. Este curso se da en 3 niveles por separado, pero esta vez lo quiero hacer todo junto, más que nada porque en julio ya tenga más gente que pueda formar parte de la comunidad y que esto se expanda como grupo, ¿no? Que todos hablemos el mismo idioma, porque si no, no tiene sentido, ¿eh? Bueno, les voy a compartir un PowerPoint para que las que no saben se enteren. Y después Marta va a explicar un casito de ella que fue alucinante. Y las chicas, si quieren dar su opinión, perfecto. ¿Eh? Se ve completo, ¿no? Ok. Bueno. La descodificación biológica es un enfoque que busca comprender la enfermedad a partir del sentido biológico de los síntomas. Su objetivo es llevar a la conciencia la información que el cuerpo está expresando a través de ellos. Todo lo que está escondido, lo que no se habla, acaba manifestándose en el cuerpo. Lo mismo ocurre en los dientes. La descodificación dental nos ayuda a descifrar estos códigos basándose en estudios de nuestra boca. ¿Mm? Consiste en la lectura de las informaciones que tienen los dientes con la intención de permitir al paciente una toma de conciencia de un conflicto relacional. El análisis y la comprensión de esta información de los dientes aporta un complemento importante al estudio genealógico y a la descodificación biológica del individuo. El sistema nervioso humano funciona gracias a los impulsos eléctricos generados en el cerebro y transportados a través de millones de neuronas y nervios hacia todas las áreas, a los músculos y a los órganos del cuerpo. El órgano dental tiene el mismo origen embriológico que el cerebro. Este origen común se llama tubo neural, que es una estructura presente en el embrión del que se origina el sistema nervioso central. Y los dientes están formados por cristales y funcionan como sistemas eléctricos con cargas positivas y negativas. En condiciones normales presentan una corriente aproximadamente de 200 milivoltios. Esta electricidad es la que hace que los dientes estén conectados con el resto del cuerpo. Por las mejillas y en contacto con nuestros dientes pasan los 12 meridianos energéticos de acupuntura. Por eso se dice que los dientes son las primeras agujas de acupuntura que existieron. Cada diente recibe y envía información a nuestro sistema energético y cuando se sufre un conflicto emocional, este impacta en nuestra psique.
Los dientes actúan como conductores eléctricos, por lo que cualquier alteración o interferencia en la transmisión de los impulsos neuronales puede afectar tanto el esmalte dental como el hueso que lo sostiene. Las caries, desde el punto de vista de odontorigen, no son causadas directamente por los microbios, sino por una emoción que altera el equilibrio eléctrico del diente. Esta alteración afecta la estructura de los cristales del esmalte, haciendo que se separen y dejando espacios vulnerables donde puede formarse la caries. Por ejemplo, el diente 16 corresponde a los sueños de la persona. Y una caries mesial del 16 tiene este significado. Es un conflicto de miedo anticipado de traicionar al rey. Después de un divorcio y de haberse casado de nuevo, para el niño hay un miedo de hacer migas con el nuevo marido o la nueva mujer. Tiene raíces profundas en antiguas estructuras de poder, lealtad y supervivencia. En Europa medieval, los niños nacidos de una unión anterior podían perder derechos de herencia si su madre o padre se volvía a casar. Esto generaba un conflicto de lealtad. Si aceptaban al nuevo padrastro o madrastra, podían parecer traidores a su linaje original. Una caries oclusal en el 26 puede ser que el niño a quien no se le dirige la palabra nunca está a la espera de palabras, sobre todo de la madre, ¿eh? Y el diente 26 tiene que ver con la necesidad. Ahora más adelante les digo qué significa cada uno para que tengan una idea. La caries mesial del 25, por ejemplo, es él o ella no han mantenido su promesa y el diente 25 corresponde a un engaño. Hay diferentes significados, de acuerdo. Primero, el significado del diente en sí. Después, de las caries de cada diente. Después, de las formas de las raíces. Después, si tienen conducto o no tienen conducto. Cada cosa que se le hace al diente tiene un significado diferente. ¿Cuál es el propósito de aprender odontorigen? Comprender e integrar por qué nuestros dientes se dañan, por qué nos los han extraído, por qué no han crecido. También tenemos información sobre las agenesias de cada pieza dentaria. Y ahí entramos en la historia de memorias biológicas, es decir, en nuestra historia transgeneracional. La formación de odontorigen tiene 5 o 6 capítulos de cómo hacer el árbol transgeneracional, porque en odontorigen utilizamos la radiografía panorámica y el árbol transgeneracional, además de tener al paciente y su historia, ¿no? También es para cambiar las creencias limitantes o las creencias potenciadoras. Es un trabajo de autoconocimiento, las chicas les van a decir ahora seguro cómo les fue cambiando a ellas su forma de actuar en el consultorio y en su vida. Y sobre todo para mantener una salud bucal. Esto no es una solución a los problemas dentales, sino que es una terapia complementaria a la clínica odontológica. Ayuda al odontólogo a darle más herramientas al paciente. Los cuadrantes que nosotros tenemos en un odontograma normal, en odontorigen se dividen así. El sector 1 es el padre, el sector 2 es la madre, el sector 3 es el hogar y el sector 4 es el trabajo. En la parte superior, que sería el maxilar superior, tenemos la parte mental de nuestra psique, y en la parte inferior corresponde a lo que es cuerpo. Por ejemplo, el 11 es el padre, es el papel que tiene el padre. El 21 es la madre, el papel que tiene la madre. El 31, la acción que hace la madre, y el 41, la agresividad masculina, y ahí hay memorias de violencia en el árbol transgeneracional. El 12 es mi relación con el padre, o cómo me veo a mí mismo con respecto a mi padre. El 22 es mi relación con la madre o cómo me veo yo con respecto a mi madre. El 32 es la protección de la madre y el 42 la protección del padre. Los caninos, el 13 representa las reglas, las leyes, la capacidad de obedecer. El 23 representa la moral, el bien y el mal.
tradiciones y costumbres la capacidad de someterse. Memorias de esclavitud y de servidumbre. Cuando no está recto el 43, las memorias de caída, real o simbólica, recuperar una propiedad, por ejemplo, ¿sí? Puede ser también una caída real, es que te caigas de un techo, de una escalera, y las caídas simbólicas son las, ¿cómo se llama esto? Las caídas económicas. Cuando uno entra en convocatoria de acreedores, que se queda sin dinero, eso también es una caída vertical. El 13, que corresponde al verbo obedecer, es la noción de ley, deber y obligación. A nivel de problemáticas, tenemos, por ejemplo, el 13 incluido de dos maneras. Si la inclusión en hueso es horizontal, hay un conflicto para obedecer. Buscar memorias de guerras en el transgeneracional. Ejemplo, el general da una orden y el resultado es la muerte de todo el batallón. Pero si alguien desobedeció y siguió vivo debido a ello, es el que hay que tener en cuenta en el transgeneracional. Por eso es un conflicto de obedecer. Al no obedecer, se salvó su vida. Esto es lo que significa un 13 así en esta posición horizontal. Y si fuese vertical, el 13 es un matrimonio por obligación y da como resultado una infelicidad. Bueno, infidelidad también puede existir, ¿no? Y otro ejemplo sería una boda porque una mujer se queda embarazada. Es como que se hacen cuestiones porque se debe hacer, por obligación. Los primeros premolares, les doy los titulares, es el 14 es el perdón y el amor de papá, el 24 es la clemencia, el amor de mamá, el 34 es el placer, el amor de pareja, hogar y familia, y el 44 es dar el amor fraternal y la amistad. El segundo premolar tenemos el 15 es la traición, el 25 es el engaño, el 45 es la frustración y el 35 es el rechazo. Obviamente que esto se ve uno por uno y se explica exactamente qué es, ¿no? Pero acá les voy a poner un poquito. El 14 es memoria de niño que se queda sin papá, pérdida del amor del padre. El 24, un conflicto de falta, de vacío, de desconexión de la familia y el amor de la madre. El 34 es memoria de pérdida, amor de pareja. Y el 44 es pérdida de hermanos. El 15 es la memoria de traición, alguien traicionó o ha sido traicionado, hay una gran desesperación. El 25 es memoria de engaño y de rechazo y hay una injusticia. El 35 es memoria de rechazo y el 45 es memoria de frustración, tener rabia por sentirse frustrado. Todo esto son títulos, cada cosa tiene después todo el desarrollo de lo que significa en realidad, más las caries, más las fracturas, más la forma de las raíces, más las agenesias y demás. Bueno, el 16 habíamos dicho que correspondía a los sueños, ¿no? Son nuestros sueños, lo que buscamos en la vida es mi clan, mi padre no se ocupa de mí, Significa eso. El 26 es la necesidad de ser una persona equilibrada. Habla de lo que no, de lo que sí quiero ser. El 36 es el reconocimiento, los apellidos y los apodos, memoria de niño abandonado. Y sobre todo habla del hogar, porque ese sector es el hogar. Y el 46 habla de los deseos, conflicto de la potencia masculina, memoria de vergüenza. Mi padre siempre duda de lo que hago. Es cuando uno se siente en inferioridad de condiciones, que hagas lo que hagas, no sos reconocido por tu padre. Está en el sector del padre. El 17 está hablando de la exclusión del clan, de la parte masculina. El 27, pertenencia a la familia, es la alianza familiar, la tradición, todo lo que está del lado de la mamá. Por ejemplo, que se pasan
de generación en generación las mujeres una receta de cocina, por ejemplo, que todos quieren hacerlo igual que lo hacía la bisabuela. O también cosas malas, obviamente, ¿no? Que cuando tenemos que hablar de transgeneracionales porque hay algún conflicto, no es una receta de cocina, pero se va traspasando de mamá, abuela, mamá e hija. ¿Mm? El 37 es el merecimiento, el rechazo, no valgo, memorias de ahogo. Cuando se habla de memorias de ahogo, tiene que ver con memorias de ahogo real o simbólico. Puede haber habido algún familiar que se haya ahogado realmente, o puede haber situaciones de asma, ¿m? Puede haber situaciones de personas que simbólicamente sienten ese ahogo por no poder expresar lo que sienten, ¿eh? Hay que ver todo, lo que es real y lo que es simbólico. El 47 es la memoria de destierro, de no poder volver, no ser perfecto, sufrimiento por el éxito, ser el primero, el mejor y el objetivo conseguido. ¿Eh? Memorias de destierro hay un montón, porque todas las colectividades tenemos algún familiar que ha pasado de un país a otro, sobre todo los que han venido a Argentina desde España e Italia. Tenemos de todo. Allí hay una que vino de Argentina a Venezuela, de Venezuela a Argentina y ahora se quedó. Pero sí hay mucha historia transgeneracional de eso. Bueno, las muelas de juicio. El 18 es cumplir el objetivo de vida, obedecer al jefe. El 28 son las memorias de pecado con las leyes de la iglesia, relaciones prohibidas moralmente, asentir. El 38 son memorias de penitencia y de perdón. Y el 48 conflicto con el pudor y con la sexualidad. Es donde están los secretos sexuales, ¿eh? Son los secretos sexuales del árbol transgeneracional. Ahí hay de todo para mirar. Y sobre todo porque tenemos todas las clasificaciones, desde los incluidos, las posturas que tienen en el hueso, las formas de las raíces, hay de todo para averiguar con las muelas de juicio. Por ejemplo, la retrognasia mandibular podría simbolizar una dificultad para avanzar, afirmar el propio poder o expresarse con firmeza en la vida. La mandíbula, al estar retraída, puede representar una tendencia a replegarse, a no confrontar, a ceder poder o guardar silencio por miedo o lealtad. Y también puede relacionarse con conflictos de autoridad, donde uno está en sumisión y miedo de imponerse, lealtades transgeneracionales donde callar o no enfrentarse fue una forma de sobrevivir, y programas de autocancelación o represión. Cuando encontramos una mordida anterior con oclusión en la pieza 7, es como si se tratara de un mercado emocional entre los padres y el hijo. El 7 tiene un significado muy especial en este sentido, porque es el hijo que llegó en un momento inoportuno. Y entonces dice, no te queremos, pero si logras ser perfecto, entonces puedes quedarte. El 7 tiene mucho significado, sobre todo para ortodoncia. Bueno, también vemos la parte de transgeneracional, sobre todo el proyecto Sentido, que es lo que va desde los 9 meses antes de ser concebido hasta los 3 años de edad. Y por ejemplo, miren, ¿alguna vez vieron un bebé con los dientitos acá? Porque hay gente por acá que trabaja en hospitales que lo han visto. Pero con los neonatales, un bebé que viene con los dos incisivos inferiores, ¿qué es lo que nos dice el niño que viene al mundo con los incisivos inferiores en la boca? Es la memoria de un niño que fue separado de su madre y nunca más volvió a verla. En el árbol, ¿eh? Este bebé viene a avisar eso, con esos dos dientitos ahí. Marta, dime. Sí, quería, con respecto a este del dientito neonatal, uno de mis hermanos nace con esos dientitos neonatales
que era muy gracioso, porque un bebé con dientes, que era por exceso de calcio. Y cuando vemos esto en una de las clases tuyas, entra perfecto en mi clan, porque mi papá queda huérfano con 7 años, él se va a la escuela y cuando vuelve nadie le dice que su mamá había muerto y no lo llevan al velorio. Entonces, como Nada, realmente se fue, lo separaron y nunca más la vio. O sea, claro, y viene mi hermano después a mostrar esto claramente. esa memoria. Exacto. Sí, Gracias, Marti. no, eres. Bueno, también tenemos significados de los diastemas entre todas las piezas dentarias. Acá les pongo un ejemplo, entre los caninos y laterales. ¿Vos, Rosalía, tenés eso? ¿Qué haces así? No, yo quería preguntar, por ejemplo, yo no tuve ningún tercer molar. Esos son agenesias y tienen significado también. Ah, Uno ok. por Luego uno, lo vemos. uno por uno tiene significado eso. Bueno, el diastema entre los caninos y los laterales superiores, 13 y 2 y 23 y 22, es un individuo que hace proyectos a lo largo del día, pero no pone en práctica ninguno. Ese diastema está basado en el miedo. Tengo un proyecto, pero tengo miedo, entonces nunca termina de hacer nada. ¿Eh? No es procrastinación, es miedo. Por ejemplo, dientes supernumerarios. Miren esto. Premolares a la altura de los segundos o los terceros molares. Hombre nacido en la vejez de su madre. Paciente con 3 supernumerarios en maxilar inferior, sector 3 y 4. Aquí hay una madre escondida. ¿Quién es la verdadera madre de ese hombre? Muy a menudo la hija no casada o la soltera se quedaba embarazada y para salvar el honor se dice que el niño es hijo de su madre, pero en realidad es hijo de la que es su hermana. ¿Eh? Si sucede en maxilar superior es que tengo un padre escondido. Maxilar inferior, madre escondida; maxilar superior, padre escondido. ¿Eh? Hay muchos casos de esto, muchísimos, sobre todo en los pueblos. Bueno, por ejemplo, las encías, sus conflictos suelen estar relacionados con cómo nos relacionamos con los demás por conflictos de separación. La persona a la que le duelen las encías suele tener miedo de poner en práctica una decisión ya tomada, temiendo los resultados o las consecuencias, ¿no? Mi palabra no tiene peso. La palabra de temas de encía es la desvalorización. ¿Eh? Cuando vemos problemas de encía, de periodontitis y demás, hay una gran desvalorización. Todo lo que sea hueso, pérdida de hueso, es desvalorización. La gingivitis son conflictos internos que no queremos afrontar. Es un signo de comportamiento entre relaciones. Por ejemplo, ejecutar un comentario desagradable y no poder responder. Son las palabras no dichas y los deseos no expresados. Y la periodontitis consiste en una desvalorización muy profunda y vital en su identidad. Suelen darse en personas que no se reconocen con lo que hacen, aunque tomen conciencia, continúan no reconociéndose. No soy yo, cuando el quién soy yo no me permite ser lo que quiero llegar a ser, esperar a que llegue alguien que te diga quién eres. No sé, Lizu, si viste algún paciente, vos que sos especialista en periodoncia, alguno que tiene esta historia, tanto periodontitis que ves. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Ahí se escucha? Sí, sí, Sí. Bueno, hay una característica que todo el mundo me dice a mí, en la universidad me decían: Elisa, ¿por qué haces llorar a los pacientes? Es como que cuando la primera consulta, que bueno, yo pido que ellos me hablen y me cuenten, y es eso lo que tú dijiste, la desvalorización, ¿no? Es decir, es increíble y bueno, no sé, me sale naturalmente que ellos puedan contar. largar esa, en realidad es los años de no encontrar la solución o que le expliquen la patología, la etiopatogenia. Claro, Ahora contigo voy a entender y comprender todo lo otro, ¿no? Es claro. decir, Sí, sí, pero sé que es muy, muy triste, muy triste. sí, obviamente. Pero bueno, tenés una Gaby, yo te gran quiero decir una tarea. cosa.
tenés una gran tarea, porque tenés que hacer Mamá, espera, está participando la... No, tenés ahora para Gaby, hacerte un librito y vas anotando pacientes que encuentres cuánto tardaste en resolverle el problema aplicando odontorigen. A vos te va a tocar la parte periodontal. Perfecto. Gaby, yo quería Me anoto. complementar. Sí, ¿quién anda por ahí? Sandra, hola. Hola, Gaby. Otra cosa que yo he determinado en cuanto a la periodontitis Sí, son personas inestables que cambian de trabajo, que cambian de ciudad, que no se hallan, que no tienen piso, que no tienen nada seguro en su vida. también, también. Muy bien, Sandri. Gracias. Una, sí, exacto. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Vale, seguimos entonces. Bueno, las fracturas dentarias. Para que un cristal, un diente, se pueda romper, tiene que haber una fragilidad en algún punto mental. Las fracturas en los dientes indican una solución de conflicto. No es que vamos a estar rompiendo dientes a lo loco, pero si hay una fractura en la pieza dentaria, así sea de esmalte, de lo que sea, chiquitita, grande, ustedes preguntan al paciente qué pasó y ahí se van a dar cuenta cuál es el conflicto que esta persona resolvió y por eso fracturó la pieza. ¿Eh? Bueno, el bruxismo. El conflicto base del bruxismo es no poder o no ser capaz, es la impotencia de decir o hacer algo necesario, como atrapar algo o defendernos de alguien. No poder hacerlo se vive como una fuerte frustración. Hay 3 formas y 3 definiciones de bruxismo en odontorigen, no es solo esto, ¿eh? Estos son algunos de los panoramas probables por los que ha pasado una persona que de noche mueve la boca más de la cuenta, ¿eh? Lo que está entre lo que quiere y lo que necesita. Quiero gritar lo que siento, pero no debo. Quiero defenderme, pero no puedo o no debo hacerlo. Quiero morder al otro y hacerle tanto daño como me ha hecho a mí. Tan solo me gustaría decir algo, pero mejor me callo. También hay muchas situaciones transgeneracionales donde hubo personas que no pudieron hablar porque estaban impedidas o presas, personas que hablaban de noche, ¿sí? Por algún tema también transgeneracional. Así que hay mucho para investigar sobre el bruxismo, no es solamente esto. Bueno, ¿qué se necesita para realizar la consulta? Obviamente el paciente, el motivo de consulta, radiografía panorámica del paciente, sí o sí. Datos de su historia transgeneracional. Y para realizar el estudio lo que necesitamos es el nombre y apellido, el parentesco de cada persona que va trayendo para armar el árbol, las fechas de nacimiento y muerte, causas exactas de la muerte, profesión, hijos muertos, abortos, voluntarios o involuntarios, enfermedades y acontecimientos importantes, ruinas, éxitos, divorcios, secretos, anécdotas curiosas, accidentes, cambios de país, familiares en la cárcel, personas que fueron violadas. Todos los datos, aunque sea el más tonto, sirven. ¿Eh? Y bueno, para que esto no quede solo en un concepto teórico, me gustaría compartirles brevemente un caso clínico que refleja cómo cambia la comprensión cuando ampliamos la mirada. Es un caso donde desde la técnica el tratamiento estaba correctamente indicado, pero el síntoma persistía. ¿Eh? Así que, Marta, este es tu caso. Hablamos del 42, que es la necesidad de protección y supervivencia relacionado con historias de exilio o exterminio, hacerse cargo de alguien en situación de desprotección que le impide avanzar. Así que, Martita, Bueno, cuenta tu caso de nuevo, que es maravilloso. eh, Esta es la bueno, última.
Esa es la primera radiografía, bueno, con una lesión apical, mucha pérdida de hueso. Yo en ese momento, ese fue uno de los primeros casos que vi con Gaby y hice toda la radiografía completa, pero nos abocamos a esto que por ese motivo de consulta era el que ella venía. Había una reabsorción también y mucha pérdida de hueso en mesial como en ángulo y ni decir en distal. Y la conclusión a la que llegamos que ella tenía que hacer un movimiento, porque yo en particular siempre les digo, bueno, esta es la información que tenés, vos ahora tenés que hacer el movimiento, porque si no hay movimiento de parte del interesado, por ahí se resuelve, pero es muy probable que no. Tenés que hacer un movimiento y el movimiento que tenía que hacer era separarse o sacar de su casa al que en ese momento era su marido, porque la relación estaba muy mal y ella ya no aguantaba más y no sabía cómo hacerlo. Bueno, de todas Ella lo maneras, el tenía diente como a estaba, cargo. Era como tener a cargo una persona claro, desprotegida. exacto. Hacía un año. Em, Sí, de todas maneras pusimos unos brackets, ¿por qué? Porque el diente estaba muy lingualizado. Entonces la única forma de ayudar a que se alineara era con unos brackets que hemos puesto muy poquitos arcos simplemente para alinear. Ella hace ese movimiento, al poco tiempo, ella le dice al marido, mira, vos ya tenés tu casa, te tenés que ir. O sea, como sea, sacar tus muebles. Y el marido se va. Bueno, de la primera radiografía a la Ahí segunda, está. donde ya el hueso ahí por mesial se ve que donde estaba tan en ángulo, se ve claramente el hueso, ahí habían pasado unos 4 meses, hicimos el control, bueno, vemos ese avance. Ahora tiene que venir el control de vuelta en febrero o principios de marzo. El último control clínico que hice, sacando el arco, el diente tenía una movilidad grado 1, era mínima en realidad, Nada, de tener mucha, claro, mucha movilidad. nada. Sí, no le di ninguna expectativa, le dije, vamos a ver, porque la otra opción que le habían dicho era medicación y endodoncia. Y ella me dijo, no, me dice, voy por esto de la decodificación dental. Y no tomó nada de ninguna medicación, la endodoncia no se la hizo. Así que bueno, vamos a ver en el control, pero ya con esto que se logró, a mí me pareció muchísimo. Fabuloso. Em, sí, hay que ver el hueso en altura, sabemos que es difícil o lleva mucho tiempo que se recupere, lo vamos a ir controlando. Y bueno, hoy por hoy, a pesar de esa tan mala relación, hasta eso mejoró porque el marido en una casa y ella en la suya y se llevan como los mejores Fantástico. amigos, fantástico, sí. Así que bueno, ese es un Así caso que que lo tenemos de cabecera porque fue el primero que Marta trajo y la verdad que fue alucinante ver el cambio en tan poco tiempo, sí, sí, en tan poco sí, sí. tiempo. Así que bueno, gracias Martu. No, de nada. Bueno, como verán, lo que creías que eran problemas dentales pueden ser mensajes ocultos de tu historia emocional y familiar, ¿no? Así que Odontorigen no es una formación, ¿eh? Es un proyecto que busca formar profesionales completos, como les decía al principio, crear una red internacional sólida para derivar pacientes con confianza y sostener un estándar de atención verdaderamente alto. Formarse no es solo invertir en un curso, sino apostar por su crecimiento, su posicionamiento y por ser parte de una comunidad que quiere marcar una diferencia real en la práctica clínica. Quienes finalizan la formación integrarán una membresía exclusiva con un valor simbólico, donde vamos a tener 2 encuentros mensuales para ver casos, acompañarnos y seguir perfeccionándonos, elevando juntas la calidad del servicio que ofrecemos. Eso es lo que yo busco. Obviamente que doy el curso y que es mi medio de vida, pero mi sueño es la comunidad, ¿sí? Tener cada vez más odontólogos con esta mentalidad. Bueno, antes de ir al bootcamp y explicarles cómo va a ser el bootcamp, me gustaría, porque muchos preguntan cuál es la situación o la relación científica que tiene Odontorigen, y yo hice un videíto para las redes, que si no lo vieron, bueno, acá lo van a ver, y está clarito, a quien le pregunte cuál es el valor científico de esto, tienen ahí la explicación. Se ve allí.
Me han preguntado en estos días sobre el respaldo ¿Se ve y se escucha? ¿Todo bien? Científico de odontología. Sí, Y es comprensible, cuando uno se encuentra ante una metodología integradora no convencional, naturalmente surgen preguntas, curiosidad y a veces escepticismo. Me formé con el doctor Christian Baker hace más de 10 años. Desde entonces, esta metodología se convirtió en parte viva de mi consulta y he tenido el privilegio de acompañar más de 1.250 casos de éxito. También hace 13 años profundicé mi camino al formarme en bioneuromoción junto a Enrique Cordera, entre España y Argentina. Cuento con 35 años de trayectoria como odontóloga y he elegido expandirme más allá de los técnicos. Odontoligen se sostiene en una mirada psicobiológica del cuerpo y de los síntomas, y sobre todo en una visión integral de la persona. ¿Tiene base científica este enfoque, entonces? El doctor Bayer en uno de los cursos nos relató una conversación que mantuvo con un profesor universitario. ¿Por qué crees que lo que haces no es científico? Porque me lo dicen, respondió él. ¿Has experimentado lo que haces? Sí. ¿Has tenido más de 36 experiencias exitosas? He tenido más de 15.000. Entonces el profesor le respondió con una sonrisa. Has observado la vida, has formulado una hipótesis, la has confrontado con la realidad y has obtenido respuestas positivas. Eso también es parte del método científico. Este enfoque se nutre de sabidurías antiguas como la medicina tradicional china y de propuestas disruptivas y profundas como la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, que nos invitó a comprender la salud y la enfermedad desde un lugar completamente nuevo y muchos profesionales que nos regalaron su sabiduría y experiencia. Esa es la esencia. Cuando la ciencia aún no tiene todas las respuestas, recurrimos a nuestras observaciones, a nuestro autoclínico y al bienestar real de los pacientes. ¿Entendieron? Para quienes les preguntan, Sí, evidentemente no hay algo científico que uno pueda decir, pero sí tenemos la práctica. Y como la práctica se suma de profesional a profesional, es suficiente. Y lo que creen los pacientes y las situaciones que supera cada paciente. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta, Rosalía o Sol? ¿De Sol para todos? No. Y Ah, Rosalía, ok, no. ¿cómo es mi consulta? Ajá, ok, obviamente sabemos que hay una manifestación o una patología a nivel dental, pero Sí. ¿cómo se aborda a un paciente de una manera integral sin que sea, a ver, porque estamos tocando temas eh, eh, muy intrínsecos de la persona, muy privados, ¿no? Ujú. Y es lo que pueda parecer un poquito muy complejo o invasivo para el paciente, ¿no? Que, por ejemplo, Vos te vas a dar me cuenta voy a qué a, paciente le podés ofrecer odontoligen y a quién no. no, ok, ok. Vos te vas a dar cuenta, y más que estudiaste PNL. Vos ya Sí, claro, lo vas a ver al paciente y te vas a dar cuenta si le podés hablar de esto. ok. En general, mis pacientes eran muy especiales, ahora los estoy recuperando de a poco porque estuve 7 años fuera. Pero mis pacientes eran muy especiales porque sabían que yo vivía viajando a estudiar cosas que no eran tradicionales. Y la mayoría aceptaba y venía a atenderse por ese tema, porque podían entender qué era lo que les estaba pasando. Sobre todo si había alguien que se le despegaba una corona. Tengo un chico que tenía un 26 y se le despegaba la corona. Mira, se la mandé a hacer 2 veces porque yo ya dudaba de que fuera un tema clínico. Ujú. Y la última vez el laboratorio me dijo, Gabriela, está perfecta, no puede ser, no hay forma. O sea, bueno, se la pego, a la semana viene se le despegó. Entonces ahí le hablé. Y era un chico bastante reacio a cuestiones así, como él decía, mágicas. Leo, no, no es magia. Ujú. Vamos a ver qué te pasa, ¿no?
Entonces le digo, Fede, ¿qué onda con tu mamá? Yo sabía que él tenía problemas con la madre porque cada 2 por 3 venía y venía diciendo barbaridades de su madre, ¿no? Y entonces me mira y me dice, ¿sabes una cosa? Dice que se me despega cada vez que peleo con mi mamá. Claro, entonces, bueno, le hice todo el tema del 26, qué significaba y demás. Volvió y me dice, ayer tuve una charla con mi madre. Le digo, ¿pero se te despegó la corona? No, no, vengo para que le saques una radiografía y la guardes, porque no se me despegó. Hablé con mi mamá y no se me despegó. Y ahora que volví, le escribí, sigue sin despegarse. Pasaron 8 años. Qué bueno. Entonces era un tema de, a ver, él me estaba dando la información cada vez que venía, Claro. porque siempre que venía me contaba alguna que la madre, que la madre, y que con su mujer, y que como abuela, y que y siempre tenía algún tema. Entonces, bueno, lo tomé por ahí. Pero bueno, yo las consultas de descodificación dental, de odontorigen, las hacemos todas, las hacemos aparte, no es solamente en el consultorio. Yo tengo un pack de consultas que es un proceso de coaching de 4 sesiones donde tenés una sesión gratuita y 3 sesiones que son las específicas donde trabajamos, fuera del consultorio. Eso se puede hacer online o presencial. Claro. Y después, bueno, obviamente, si quieres seguir tu... Porque antes a mí me pasaba esto. Los pacientes del consultorio me pedían hacer bio. Ahora es al revés. Como recién llego y estoy empezando otra vez, ahora los pacientes que hacen odontorigen y están acá en Capital me piden venir al consultorio a hacer la parte clínica. O sea, de un lado para el otro. Pero todo es causal, nada es casualidad Ah, en esta vida. Así que Así bueno, que, Rosalía, ¿te quedó claro? Vale. Bueno, les voy a compartir cómo es el tema de odontorigen, que seguramente si me entraron en el link lo habrán visto. Se ve completo, ¿no? sí. sí, Bueno, lo que, lo que yo empieza el 5 de marzo y finaliza el jueves 2 de julio. Va a ser todos los jueves de 14 a 17 de horario Argentina. ¿Eh? mm, ¿Qué obtenemos acá? Los 3 niveles, el 1, el 2 y el 3 de odontorigen, son 18 encuentros, son 54 horas de clase. Hacemos aplicación clínica, como vieron recién que hablábamos con las chicas con la radiografía y hacíamos esas formas de ver qué encontrábamos en los pacientes. Eso se hace todas las clases. Siempre quiero grupo reducido. En este van a ser 12 personas, nada más. Y es un proceso que las estoy acompañando todo el tiempo. ¿Eh? Y van a tener acceso y descarga de las clases grabadas por 1 año. En cada clase se les manda por el Drive el PDF del PowerPoint y el PDF de los apuntes en Word. Y tenemos un grupo de WhatsApp para las consultas, que es la comunidad. ¿Eh? Y los temas que vamos a ver son significado, memorias y conflictos dentales, malposiciones dentarias y formas de las raíces, psicogenealogía y transgeneracional aplicado a odontorigen, fracturas, caries y estado patológico avanzado, que esto es cuando tienen conductos, coronas, cuando hay implantes. El estado patológico avanzado es una definición de la pieza dentaria que tiene esos arreglos, ¿no? Después tenemos agenesia, rotaciones dentarias, patologías dentarias, enfermedades bucales y periodontales, ortodoncia desde la mirada odontorigen, odontopediatría consciente, tumores odontogénicos y neuralgia del trigémino. Y ahora agregué, que algunas alumnas lo saben y otras no, flores de Bach para odontología. Eso sería lo que es desde ortodoncia, no, odontopediatría hasta flores de Bach es el 3er nivel. Pero lo damos todo junto, ¿eh? Todo
toda la formación completa. Bueno, acá les cuento. Porque se cumplió un año del primer curso de Odontorigen, las chicas han pagado, las que han hecho todos los niveles, 1.290 euros, ¿sí? Y ustedes van a pagar 890 por el aniversario, ¿vale? El cierre de inscripción es el viernes 27 de febrero y la posibilidad que tienen es, si hacen 2 cuotas, pueden ser 2 cuotas de 480, que en total se les iría a 960. La primera cuota al momento de la inscripción y la segunda antes del 5 de abril. La plaza queda confirmada con el primer pago y el acceso a la formación se mantiene activo mientras los pagos estén al día. ¿Eh? O sea, lo que las chicas pagaron por 2 cursos, ustedes pagan por 3, por el aniversario. ¿Vale? Ujú. Bueno, y si sientes que esta formación resuena contigo, este espacio es para ti. Y más allá del sorteo, que vamos a sortearle a las 2, pobrecitas que están solas ahí, el crecimiento profesional no depende de la suerte, depende del momento en que sentimos que estamos listos para dar ese paso. ¿Eh? Bueno, ¿quieren preguntarle algo a las exalumnas? Que les cuenten. Hablen por el micrófono, no escriban por el chat. Bueno, a mí lo que me gustaría saber, o sea, todo está muy interesante. La verdad es que en alguna ocasión supe algo que esto existía, pero nunca investigué nada. O sea, si esto lo supe fue por una odontóloga que un día me platicó que tenía un libro y que me lo iba a compartir, pero nunca me lo compartió. Bueno, igual no te Sí hubiera servido mucho. No, la verdad no le puse interés. Es más, estoy queriéndome acordar cómo se llama la doctora. Esto fue hace como, yo creo que como unos 10, 12 años, porque ella fue conmigo como paciente y me dijo, fíjate que me puse a estudiar y tengo un libro donde veo esto y me dio la explicación de por qué tenía mal esa pieza, ¿no? Sí, Y ya, puede haber sido el primer libro de Christian Meyer. tal vez. Y bueno, ¿cómo lo puedo aplicar yo esto a mi práctica privada? O sea, eso es o sea, como conocimientos generales, o sea, está bien, ¿no? Pero bueno, necesitas dedicarle un tiempo más. O sea, ya aquí, bueno, veo la doctora que nos acompaña, que ha estudiado, se me fue la palabra. PNL. PNL, ajá. Y yo la verdad, yo no tengo ningún conocimiento. No hace falta tener ningún conocimiento porque yo lo sé Entonces, todo. yo digo, ¿esto sería nada más como cultura general o lo puedo aplicar y cómo es que se aplicaría, ¿no? O sea, ¿qué le debo de decir al paciente o cómo es? Eso es lo que yo me interesa saber. Ahí Marta te va a explicar clarito. Sí, ¿cómo estás, Rosalía? Hola. Mira, yo soy odontóloga, tengo más de 30 años de profesión y que empecé a leer esto del doctor Beyer de codificación dental del año, te diría que desde más o menos el 2017 o quizás antes. Y a pesar de tener mucha información, no lograba aprender cómo era la forma de abordar a una consulta de decodificación dental. También soy consultora en bioexistencia consciente, que es como si fuera decodificación, pero mucho más profunda. Y me tomaba de eso para poder trabajar de la decodental. No quería eso, obvio, yo quería puramente trabajar con la decodificación dental y ahí me creo a Gaby en Instagram, que veo que pone toda esta información el año pasado,
y la contacto y le digo, mira, yo lo que quiero aprender, porque la parte teórica quizás, más allá de lo que Gaby da, que es sumamente generosa y no se guarda nada y tiene mucha información, por ahí tenés un libro y podés obtener información. Pero el tema es cómo abordas al paciente. Bueno, yo lo aprendí con la Gaby. Y es tan generosa que si es fuera del día de curso, le hablas y le preguntas y le decís o le pedís alguna información, en el acto te la pasa. Pero ella lo enseña para que uno pueda decodificar con la radiografía panorámica y el árbol. O sea que lo que te quiero decir es esto, que yo, que ya venía hacía años, no podía, con los aprendizajes de otros odontólogos, aprender a abordarlo hasta que llegué a Gabriela. Así que en eso creo que no te tendrías que, si es esa tu inquietud, estate tranquila porque Gabriela vas a aprender con Gabriela. Y más si después te sumas a esta comunidad donde uno va a ir compartiendo casos, más todavía. Claro. Así que bueno, era simplemente decirte eso y transmitirte lo que me pasó a mí. Ujú. Gracias, A ver, gracias. alguna otra que le cuente cosas a las chicas. Sonia, si querés. Anda por ahí la Sonia. O Sandra o Lizu, la que quiera. Hola, Ahí está acá Sonia. estoy. Sí. Sí, la verdad que es muy enriquecedor. Yo empecé este curso, tenía algo de conocimiento anterior y tengo otros conocimientos este, de bioneuroemoción, de otra formación. Uno llega a esto porque tiene una conciencia más holística, muchos años de trabajo hospitalario en mi caso, donde, bueno, siempre me cuestioné un montón de cosas que la mayoría de los odontólogos no se cuestionan. Y bueno, nosotros nos empezamos a cuestionar otras cosas y llegamos acá, por eso estamos en este lugar. Y sí, es yo recién estoy empezando, estoy cursando el segundo nivel, pero me parece apasionante. Y sí, Gaby es muy didáctica y uno va aprendiendo. Primero aprendemos en nosotros, nos descodificamos nosotros y luego vamos a pasar al otro nivel, a poder trabajar con los demás. Y me parece súper importante que primero uno lo pueda hacer con uno mismo, porque ahí te das cuenta la veracidad que tiene este contenido. Ujú. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si quieres puedo comentar que yo la verdad que sabía de Gaby lo que hacía todo, pero estaba en España Gaby, ¿no? Es decir, mi vecina, pero estaba en España, así que no estaba. En un momento yo rompo un premolar mío y una colega viene y me manda un WhatsApp, me dice, Elisa, tenés que ir al psiquiatra, mirá, tenés un mambo con tu madre. Y yo lo que ella me mandó lo leía y yo digo, pero esto está como todo resuelto. Para mí me sonaba que nada, no. Bueno, nada. Aparece Gaby hace unos años en Buenos Aires y le pregunto, che Gaby, ¿vos sabés que fracturé? Significa que resolviste todo. Ahí está. Es decir, nada, así. Claro, con razón para mí era un checklist, ¿no? Es decir, para mí Claro. era un checklist. Y bueno, y acá estoy. Es decir, Rosalía, es decir, en realidad tu pregunta es, creo, y como recién decía Sonia y todo, ¿no? Es parte de uno, ¿no? Es decir, la curiosidad y entender qué es lo que está pasando y ahí te das cuenta que 1 más 1 da 2. Sí. Es decir, no hay, es decir, lo que acaba de decir Gaby en la presentación, ¿no? Es decir, está ahí, los dientes tienen su origen y son como las agujas de la acupuntura, es decir, están ahí. Hay mucho para aprender, hay mucho para leer y yo creo que cada uno va a tener su propia impronta y después va a ver cómo lo aplica. Y como recién dijo Gaby, es decir, una coronita que se despegaba, ella sabía de por qué, pero claro, de repente no le podés abordar al paciente a menos que él te lo pida, ¿no? Es decir, y bueno, ahí va a ser la firma de cada uno, el sello de cada uno. ¿Cuán charleta eres o no en un consultorio, ¿no? Porque a veces cuando ellos están con la boca abierta y uno habla y habla y habla y habla, claro, cuando pueden hablar te preguntan de qué estabas hablando, ¿qué me quisiste decir? Marta, que Claro. querías levantarla, tenías la mano levantada. Sí, también decirle que ya te vas, si haces la formación con Gaby, ya sola te vas a maravillar de la información que es
exacta. O sea, lo que el diente está diciendo, yo te digo que es al 100%, y eso lo vas a ir viendo, bueno, más allá de que lo que nosotras te podamos decir por Sí. experiencia, quizás con tu propia radiografía te vas a sorprender que es como una lectura de tu vida. Yo los casos que tengo de consulta, que no tengo gran cantidad, pero que he tenido, todos quedan muy sorprendidos, porque yo hay gente que ni la conozco y lo que le digo es contarle su vida. Y si no los conozco, ni tampoco me dijeron nada de antemano, simplemente me mandaron la radiografía, el árbol y yo armé todo para la consulta y ahí empezamos a charlar. Es muy lindo, muy, muy lindo. Además tenemos las clases de transgeneracional, Rosalía, que te vas aprendiendo a hacer un árbol, cómo se hace un árbol transgeneracional para buscar los datos de las personas. Vas a ver cómo de a poco preguntando. Y además después te va a bajar la información sola. Por intuición vas a ir haciendo preguntas al paciente y de verdad que sale, ¿eh? Sale. O sea que no solo te aprendes odontorigen, sino que te vas con un plus que si quieres hacer algo extrageneracionales sin hacer odontorigen también lo puedes hacer. O sea, yo puse muchas cosas que a mí me ayudaron. En los cursos de decodificación dental no te enseñaban ni muchas cosas que yo tengo aquí porque son de formación continua, que es un curso que se hacía un año entero aparte, yo lo puse todo aquí y mucha data de cómo se trabaja el árbol, olvídate. Tenías que hacerte los cursos de Corbera para aprenderlo. O sea, yo puse todo aquí. Lo que a mí me sirvió para atender a mis pacientes. Y no hay nada resumido. Está todo. Absolutamente todo. Porque tenemos los PowerPoint que son con mucha información, porque a mí me gusta poner mucha información, pero después tenés los apuntes, que está todo. Y eso yo lo mando por Google Drive. Te haces tu propio librito para tener en el consultorio y consultar. Tú tenés un paciente ahí, consultás. Así que bueno. Excelente. Bueno, chicas, las dos quieren participar, Sol y Rosalía quieren que hagamos el sorteo para ustedes dos solitas, para ganarse el 50% de la beca. Gaby, yo, perdona, me voy a Sí, despedir porque sí, mi justamente me están amor, esperando 5:30. gracias. ¿Ah? Un Gracias, mi beso y amor. chicas, que anden todas muy bien. Gracias, Adiós. Martí. Hasta luego. No, de nada. Chau, chau. No, les Hasta luego. pregunto porque ese es el sorteo es por el 50% del valor. No es que se ganan una plaza gratuita entera porque es un curso completo. Entonces, si lo quieren, yo lo hago luego y les mando el videíto. Gracias, Sonia. Un Ok, besito. Les mando el videíto a ver quién salió de las dos. Las otras que no estuvieron se lo perdieron. ok, Cualquiera de perfecto, las sí, dos sí. puede tener la posibilidad de hacerlo por el 50% del valor. ¿Vale? Perfecto. Sí, ¿Sí? claro. Sí, sí. Bueno, Bueno, de mi parte, sí. gracias, mi amor. ¿Vos, Rosalía, también? Y Susi, te tenés que ir, vete, ¿eh? Que estás con mami. Chao, mi amor. Gracias por estar. Chao. Son un Chao, amor. feliz tarde. La verdad que son 20 alumnas. Y hoy, claro, domingo podían estar ellas solitas nada más. Pero es un grupo maravilloso. Así que bueno, chicas. Nada, lamento las que no estuvieron, pero bueno, esto es mi sueño les vuelvo a repetir, obviamente vivo de los cursos, además de los pacientes, pero lo que deseo de verdad es continuar este camino y poder crear una gran comunidad de profesionales con esta mentalidad internacionalmente, porque además en España, no conseguí la homologación, pero sí conseguí mi nacionalidad y lo último que me vino de regalo fue que hace un año había puesto Odontorigen como para que me dieran la marca personal y llegué a Buenos Aires y me llegó un mail de que Odontorigen tiene la marca registrada nacional española para educación.
Así que, Wow. a ver, no está avalado por universidades, pero es una marca registrada en España. Existe, no es un invento. Existe y están los papeles. Entonces, es como darle más seriedad al tema, ¿no? Yo siempre digo, porque hay mucha gente que me preguntó si se da certificado. Sí, yo les doy certificado como me lo daban a mí, que sabemos que los certificados de cuestiones holísticas no tienen validez oficial, porque ya sabemos qué pasa con todo lo que es holístico, ¿no? No, ahora, Ujú. por suerte, cada vez hay más gente que se tira a este lado, pero no todo el mundo. Pero bueno, yo doy certificado por cada nivel que se hace. Y después, al finalizar todo, sí les doy uno que diga que son diplomadas o alguna cosa así de la formación completa. Por eso yo quiero que la gente haga toda su formación completa para yo poder decir, bueno, no sé, Sol, vos estás en Venezuela, ¿no? No, sí. Sí, sí, Digo, a en ver, ¿quién Venezuela. está en Venezuela en tal ciudad? De Venezuela hay 5 personas que ya hicieron el 1 y el 2. Mm, Entonces yo ya sé en qué lugar están y entonces ya mando para acá, para allá, porque hay gente que quiere presencial, no quiere online. claro. Entonces tengo que tener gente para que lo pueda eh, implementar en su consulta. Es muy bonito, Mm. es muy bonito. Yo No, sí, sí, yo. las consultas de odontorigen, en este momento las estoy cobrando, que son 4 sesiones, $150. Y son sesiones de 1 hora que a veces se hace 1 hora y media, porque yo hablo y no paro. Y la verdad que está teniendo mucho éxito. Ahora que llegué a Buenos Aires es impresionante. En España es muy difícil eh, tener gente Mm, que crea mucho. Hay mucho, porque yo estuve rodeada de profesionales españoles maravillosos y súper conocidos allá de holística, pero aquí, ahora que llegué, como que se hizo el boom con la gente de Argentina y de Latinoamérica, que somos los que consumimos esto. Entonces, nada, es lo que hay. Es mi sueño y estoy dispuesta a cumplirlo hasta el final. Así que me encantaría que estén presentes en esta nueva formación y si tienen colegas que se les ocurra que puedan hacerlo y quieran estar, invítenlas, ¿eh? Yo este videito lo voy a subir a YouTube y se los voy a compartir a las chicas que no estuvieron, lo voy a subir al grupito de Masterclass. Y bueno, nada, ahora en un ratito hago el sorteo con una aplicación, pongo los nombres de las dos y les subo el videito a ver quién ganó. Y después me dicen, ok, ¿vale? perfecto, perfecto. Dime, Rosalía, no te escucho. Tiene el Que micrófono. gracias, hasta No, luego. gracias a ustedes por haber estado, chicas. Un beso Bye. enorme. Bye. Gracias. No, bueno, Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.